Paz del Señor, que Dios guarde y bendiga tu vida y toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que este tiempo podamos apartar tiempo, amén, para estudiar juntos la palabra de Dios, amén. Y abramos por favor nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19, amén. Vamos a continuar semana a semana espigando una serie de mensajes que nos va a llevar a poder madurar en Cristo, amén. Esta serie lo hemos titulado Hasta que Cristo sea formado en nosotros, creciendo en Cristo, ya no ser hijos espirituales. Y hoy a la luz de la palabra lo vamos a entender. Vamos a tocar un tema muy especial que se necesita madurez para poder manejar conflictos, para cuando vienen pleitos, cuando hay situaciones difíciles, cómo los manejamos a la luz de la palabra sin que seamos tropiezo ni hagamos tropezar y que solamente Cristo brille. Es lo que el Señor quiere que entendamos en este tiempo, amén, que despertemos, amén, y podamos nosotros ir creciendo. Dice así la palabra: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oremos por favor. Amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, Señor amado. Rendimos nuestros corazones a ti, pidiendo, Señor, la guía de tu Espíritu, quien, Señor, nos haga recuerdo todas las cosas que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado, mi Dios. Y, Señor, tu Espíritu sea quien nos guía a toda verdad, nos guía a Cristo, nos guía a tu palabra, para que hoy podamos comprender, Señor amado, e ir creciendo, e ir madurando, no en conocimiento, sino en discernimiento, Señor, para poder, Señor, mi Dios, a entablar, Señor amado, situaciones en las cuales tú quieres, Señor amado, que crezcamos, Padre, como hijos tuyos y como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, acuérdate cuando aquí Pablo está preocupado de los Gálatas, cuando les dicen, yo quiero que ustedes vayan creciendo. Es decir, no se queden niños espirituales y voy a seguir sufriendo estos dolores hasta que Cristo sea modelado, amén, hasta que sean formados a la imagen del Hijo, como dice también Romanos, que ese es el propósito, y lo vamos a ir viendo más adelante. El Señor nos dé la gracia durante o en medio de las pruebas, cuál es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, amén. Entonces vamos a ir viendo esta serie, ¿ok? ¿Te acuerdas cuando Pablo en 1 Corintios 13 decía, yo cuando era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño? Y aquí bien el apóstol Pablo está hablando cómo nosotros debemos comportarnos, cómo debe ser nuestra actitud en frente de los demás y cómo afrontamos las situaciones también bajo esos principios de 1 Corintios 13. En 1 Corintios 2:14 también dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, el hombre espiritual discierne, dice ahí la escritura, el hombre natural no, sino el hombre espiritual, el que tiene a Cristo, el que ha nacido de nuevo, tiene esa madurez y sabe discernir, amén, y llamar a lo que es bueno, bueno, y a lo que es malo, malo. ¿Te acuerdas también cuando Felipe, y todo esto siempre va a ser una forma introductoria para que comprendamos, amén? Felipe le dije al Señor, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Amén. Es decir, notemos acá esa declaración del Señor cuando dice tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Cuánto tiempo estamos? Amén. Pero todavía hay como que un adormecimiento y no estamos creciendo. Y no te hablo una vez más de conocimiento, te hablo de que sepamos discernir. Amén. Viene a mi mente los hijos, si no me equivoco, de Isaacar. El Señor pone eso en mi corazón. ¿Cómo era? Dice, entendidos en los tiempos. Amén. Y nosotros debemos ser entendidos ante toda situación que surge en nuestro alrededor. Amén. Que bíblicamente podamos nosotros reaccionar, si vale el término, que ahorita ya vamos a ir en el tema. Amén. Ok. Sigamos. Acuérdate cuando el Señor Jesús, y aquí está el tema de hoy, reprende a Jacobo y a Juan, amén, y ellos dice que le dijeron, Señor, no nos recibieron, estábamos haciendo preparativos, el Señor Jesús estaba resuelto ya para ir a sufrir, morir, resucitar en Jerusalén, amén, en la cruz, amén, estaba resuelto ir a Jerusalén para todo ello, para el propósito,
pero ahí dice que no lo recibieron en una aldea samaritana. Y ahí las relaciones entre judíos y samaritanos, escucha bien, eran tensas, como lo que hoy vamos a ver. A veces hay situaciones muy tensas, pero con sabiduría nuestro Señor Jesús nos enseña ahí en el Espíritu para que podamos comprender que les dice a aquellos hijos del trueno, Boanerges, les dice, ¿de qué espíritu sois? El Hijo del Hombre dice, no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Y esa sea la premisa. No estamos para perder a nuestro hermano, estamos para salvar a nuestro hermano. Y si nosotros comprendemos que la madurez es tan importante para que crezcamos, para que avancemos como personas, como hijos de Dios y como iglesia, entenderíamos que necesitamos madurar, necesitamos crecer, porque si no, no vamos nosotros a correr bien la carrera. Amén. Y acompáñame, porque aquí está el tema de hoy. Amén. Cómo nosotros manejamos los conflictos, teniendo madurez. Amén. Y en los conflictos es donde se demuestra si somos niños espirituales todavía o estamos creciendo en Cristo y estamos madurando. Lucas 9:53. Amén. 54. Leamos. Dice la palabra en el verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amén. Ya estaba comenzando ahí el ministerio para los gentiles también, Jesús. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los samaritanos no estaban de acuerdo con todas las posturas judías. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y notemos acá cuál fue la reacción. Y se fueron a otra aldea. Ahí en ningún momento quisieron contender, quisieron decir nosotros tenemos la razón y nosotros tenemos que entrar sí o sí a esa aldea. No, se fueron a otra aldea. Y presta y subraya bien eso porque nos va a ayudar a comprender el tema de hoy. Amén. Entonces, ¿cómo respondemos ante las situaciones en la carne o en el espíritu? Amén. Es decir, en ese espíritu, en el hombre nuevo, es decir, lo que el Señor ha puesto en nosotros para que podamos nosotros poner en alto a Cristo. Amén. ¿Cómo reaccionamos? Y un ejemplo claro es cuando Pedro dice, ¿no?, que cuando al Señor lo escupían, lo maltrataban, dice que no abrió su boca. Dice ahí la palabra, la escritura, que dice que encomendó la causa al que juzga justamente. Amén. Y es que podamos andar de esa manera, amén, siguiendo sus pisadas, andando como el Señor Jesús anduvo. Por eso necesitamos crecer en Cristo, no ser niños pequeños, sino ir creciendo en madurez, en discernimiento. Y ojo, lo repito, no en un conocimiento, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Amén. Entonces, que Cristo sea formado en nosotros. Ahora bien, vamos a ver una situación, y acuérdate esta situación que cuando Jesús reprende a Jacobo y a Juan, y vámonos a 1 Corintios capítulo 6, vamos a ir viendo a una iglesia que, wow, es demasiado, cómo cayó en vergüenza esta iglesia, teniendo todos los dones espirituales, hasta hablaban en lenguas, pero pues qué pena que no refrenaban su lengua. 1 Corintios 6, mira, dice ahí, al empezar, dice litigios delante de los incrédulos. Litigios, habla de pleitos, había conflictos en la iglesia. Y leamos, por favor, dice la palabra. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, mira, está hablando de algún conflicto que tiene, y está hablando de la iglesia, ¿ok? Cuando tiene, dice, algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? La idea es, no hay alguien maduro, alguien capaz
para juzgar entre sus hermanos? ¿Y por qué los están poniendo a juzgar delante de los incrédulos? ¿Acaso ellos tienen autoridad moral? Porque vamos a ver aquí el contexto. El apóstol Pablo y la palabra de Dios no resta el valor de una persona, pero sí está diciendo, ¿cómo va a juzgar a alguien que no tiene autoridad moral? Porque había mucha inmoralidad en Corinto, ¿sí? Entremos en el contexto. ¿Cómo ellos van a juzgar a ustedes si no saben ustedes, es decir, hasta no sabían los corintios, que nosotros, dice, vamos a juzgar junto con Cristo? Hasta a los ángeles vamos a juzgarlos. Y dicho sea de paso, los demonios ya se nos sujetan. Pero bueno, en el sentido de que el Señor los reprende. A ver, amén. Pero notemos eso. Ok, dice la palabra. Entonces, sino que el hermano, dice ahí, con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Esto no puede ser posible en una iglesia. Porque, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? Mira, notemos acá. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está hablando de cómo era la inmoralidad en Corinto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, si ustedes saben la posición que tienen en Cristo Jesús, cómo ustedes están llevando ante tribunales a poder pleitear con sus hermanos. Y es bueno aclarar que en esa época los tribunales eran al aire libre. Todo mundo se enteraba de lo que hacía ahí la iglesia o los pleitos que había. Seguramente yo me imagino que estaba ahí Evodia y Sintique, ¿verdad? Que Pablo después les reprende también, ¿no? Sigamos. Entonces, aquí vamos a ver cómo manejamos los conflictos. Y aquí Pablo está exhortando, amén. Y una vez más lo repito, no es conocimiento, es discernimiento, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre aprobar y desaprobar, amén. Muy bien, entonces ahí en el manejo de los conflictos se va demostrando si hay madurez espiritual o todavía somos niños espirituales, amén. Y que podamos nosotros mostrar y demostrar que Cristo está siendo formado en nosotros, estamos creciendo, estamos madurando, moldeados con la palabra a la imagen de Cristo, amén. Entonces, había inmadurez en la iglesia, un asunto contra otro, dice ahí la palabra, llevando a tribunales a un hermano con otros. En esa época dijimos, el tribunal era un lugar público, había chismes, y pues ahí notemos que la iglesia estaba invitando como jueces a los incrédulos, es decir, aquellos que no tenían autoridad moral. Había en Corinto un desenfreno en la carne, ¿sí? Había adúlteros, había, es decir, dice ahí afeminados, había de todo. ¿Cómo ustedes van a poner a ellos que no tienen autoridad moral? Y es bueno aclarar nuevamente, tienen un valor como persona, Dios da valor a cada uno, amén, pero no tienen autoridad moral sobre ustedes. Por eso ahí está claramente lo que dice ahí el apóstol Pablo. Por eso dice ahí, y ustedes ponen a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Amén. ¿Por qué están dando lugar a que ellos los juzguen? Cuando ustedes deberían buscar a alguien maduro, capaz de poder arreglar la situación a puerta cerrada. Y vamos a ir viendo esto, amén. Es decir, si no tenemos nosotros la madurez para poder solucionar conflictos, aconsejar, mejor entonces no demos consejo. Vamos a perturbar a los hermanos, porque vamos a decirles, sí, págale con la misma moneda. Sí, tú también haces esto con esto. No hay una madurez que con la palabra debemos nosotros ir enseñando. Y esto nos va a enseñar la palabra, amén, el día de hoy, valga la redundancia, sobre la ley de Cristo. Cómo con el espíritu correcto, el espíritu de Cristo, podemos nosotros solucionar conflictos. Que dicho sea de paso, en todas las iglesias lo hay, amén. Pero eso el Señor nos está enseñando y en el espíritu pienso y siento, amén, que es un tiempo oportuno, amén, para todo aquel que escucha, para que podamos madurar y avancemos como iglesia, crezcamos, no nos estanquemos, amén, por las situaciones o divisiones que pueden haber
en una iglesia o entre hermanos. Amén. Sigamos. Entonces, ahí está hablando, ¿no? Cómo los otros están ustedes poniendo para que los juzguen, que no tienen autoridad moral, cuando ustedes van a juzgar ahí al mundo, es decir, hasta los ángeles, y ya habíamos dicho, ¿no? Hasta los demonios, ya pues en el nombre de Jesús pues se sujetan, el Señor los reprenda, amén. Entonces, muchas veces el testimonio de la iglesia está por el piso, amén, y cuando está hablando aquí de litigio, está hablando de pleitos delante de un tribunal. Pero ¿por qué la iglesia prefería llevarlos ante tribunales de un estado, de una sociedad, y no tratarlos maduramente dentro de la iglesia? Por eso ahí Pablo está viniendo a corregir, amén, y que se traten esos conflictos de una forma madura y llegar a un acuerdo. Pero para llegar a un acuerdo se necesita madurez. El verso 7 dice: y así esto ya es una falta grave, estaban ya en vergüenza aquí la iglesia de Corinto. ¿Por qué no sufrís más bien, dice, el ser defraudados? Y aquí surge una pregunta. No es mejor, amén. ¿Por qué no sufren mejor el agravio, la injusticia, amén? Es decir, ¿por qué nosotros perdemos el pleito y guardamos el testimonio de Cristo, amén, pero ganas a tu hermano? Es decir, ¿qué es mejor? ¿Perder a un hermano por ganar un pleito? ¿O perder el pleito por ganar a un hermano? Señor Jesús se fue a otra aldea. No pleiteó ahí, es decir, no le digo a sus discípulos, no, digan ustedes que sí o sí tengo que pasar por ahí. No, ahí es donde debemos nosotros tomar en cuenta y tener discernimiento. No hemos venido a perder a nuestros hermanos, hemos venido a ganarlos. El Señor, ese es el espíritu correcto. Por eso Jacobo y Juan estaban diciendo, Señor, que manda fuego del cielo y los consuma. Que a veces uno en la carne actúa de esa manera, ¿no? Y no está bien. Entonces, ¿por qué muchos matrimonios hoy en día se separan por un pleito? Porque se gana el pleito y se pierde el matrimonio. Los buenos amigos se separan por ganar el pleito, por tener la razón, ¿no? Porque yo tengo la razón, en vez de pasar por alto la ofensa. Pero qué difícil es pasar por alto la ofensa, ¿verdad? Es decir, al hombre viejo no le gusta perder, siempre quiere ganar, porque en el ganar está la reputación, el prestigio, el tener la razón. Oh, yo me reivindico, yo demuestro que no soy tonto, nadie se burla de mí, eso es orgullo. Y no se trata pues de ganar el pleito, se trata de ganar a tu hermano. Avancemos para que podamos comprender mucho más, amén. Entonces aquí habla de litigios. Ojo, que ahora según las leyes de cada nación, claro, cuando hay injusticias, por ejemplo en un trabajo, en algo, pues te van a llevar a tribunales y esas injusticias pues hay que entrar a esos tribunales y todo eso, no te sientas mal. Aquí estamos hablando cuando suceden conflictos dentro de la iglesia, con hermanos, con nuestros hermanos, amén, para que hagamos esa diferencia, amén. Entonces aquí Pablo habla de esos conflictos, amén. Ahora bien, aquí también surge esta pregunta: ¿estás dispuesto? Estamos, me incluyo, dispuestos a perder el pleito y ganar al hermano, o estamos empeñados a ganar el pleito y a perder a nuestros hermanos? ¿Es mejor perder ante los hombres y ganar ante Dios, o ganar ante los hombres y perder ante Dios? Es decir, ¿en qué vivimos enfocados? ¿Ganar ante Dios o ganar ante los hombres? Y aquí vamos a ver que hay un código legal de Dios en la iglesia. En la iglesia los conflictos se resuelven sometiéndonos, aplicando la ley de Cristo. Y veamos, hay 3 tribunales que Dios nos da la libertad para escoger dónde lo resolvemos. Un tribunal, pongámoslo así, ya que estamos hablando de litigios en tribunales, sería el tribunal social o del Estado. Los corintios optaron para que los impíos resuelvan sus asuntos. Gente que no conocía a Dios, resuelvan los asuntos de la iglesia. ¿Cómo es esto posible? Segundo tribunal, el mío, es decir, a nuestra manera. No, esto yo lo arreglo a mi manera, a nuestro propio entendimiento. No te confíes en tu propia opinión, dice Proverbios, amén. A nuestra manera, porque a veces muchos tenemos propios códigos y lo tratamos de esa manera. Y tercer tribunal, el del cielo, amén, que ese es el de la ley de Cristo. Y vamos a verlo, Mateo 18, vamos rápidamente, Mateo 18. Es un pasaje muy conocido que a veces también lo malinterpretamos, amén.
y es bueno que también tengamos ese fundamento, amén. No en el sentido de juzgar, sino en el sentido de corregir. Acuérdate cuando Apolos era corregido por Priscila y Aquila, amén. Necesitamos ser corregidos, todos, me incluyo, todos. Mateo 18, 18, dice la palabra de Dios. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, leamos más atrás, desde el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, y ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí habla de conflictos y cómo debemos perdonar. Está hablando en un contexto de perdonar al hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto decía también la ley de Dios. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado, dice ahí, en el cielo. Y aquí está hablando de un acuerdo, por eso que a veces malinterpretamos eso de atar, de desatar. No, hermanos, no estamos para esas cosas. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, está hablando de un acuerdo, que se abran los cielos, que cuando perdonamos el Padre nos perdonará, pero si no, no, estamos ahí atados, en otras palabras, no hay una respuesta de parte de Dios. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Era muy generoso Pedro, porque según la cultura judía solamente 3 era la máxima misericordia, pero hasta 7 le dice Pedro, ¿no? Miremos el contexto que habla de perdón. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70, dice ahí, veces 7. Amén. Está hablando de un contexto de perdón entonces, ¿no? Y aquí Pedro estaba entendiendo la importancia de perdonar, de estar de acuerdo. Y de esa manera el cielo responde, de esa manera Dios responde. Aquí se está hablando de la ley de Cristo para resolver conflictos, es decir, el tribunal del cielo. Amén. Es decir, cómo resolvemos nosotros los conflictos determinará cómo Dios, cómo el cielo va a respondernos, nos va a responder. Y, amén. Y vamos a vivir en ese sentido de estar libres y no atados. Amén. De que Dios responde las oraciones. Amén. Entonces es importante, nuevamente lo repito, cómo resolvemos nuestros asuntos, estar de acuerdo, amén. Y cuando estamos de acuerdo, hay poder en la iglesia, amén. La iglesia de Corinto prácticamente fue una sal insípida, débil, mundanalizada, carnalizada, zarandeada por el enemigo. ¿Por qué? Porque había pleitos, contiendas, divisiones, no había acuerdo para resolver sus conflictos. Y Dios nos ha dado las herramientas, pero muchas veces estamos influenciados por nosotros mismos para resolver nuestros conflictos a los métodos mundanos, amén, en vez de la ley de Cristo. Y esto debemos entender, amén. Por ejemplo, un matrimonio madura cuando resuelve sus conflictos con altura, nivel, diálogo, madurez. Una iglesia crece cuando se resuelve conflictos basados en los principios bíblicos. Pero lamentablemente el enemigo sabe que siempre pues tiene que poner cizaña para dividir, que no exista acuerdo. Y es ahí donde nosotros debemos aplicar la ley de Cristo, no para perder a nuestro hermano, sino para ganarlo. Amén. Porque el diablo no puede incapacitar a la iglesia. Amén. Entonces, cuando se habla de la ley de Cristo, se habla de ese código del cielo para resolver conflictos. Ahí primero dice el verso 15, dice, cuando tienes un conflicto con tu hermano, ve y repréndelo estando tú y él, dice ahí, a solas, es decir, estando solos. Amén. Entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Amén. En la ley de Cristo, en el tribunal del cielo, eso es un acercamiento ideal. Rápidamente se resuelve ese conflicto cuando actuamos bíblicamente y vamos con él, con la persona, o vienen a nosotros, amén, para solucionar, amén, una situación, un conflicto. Ese es el acercamiento ideal, amén. Cuando tengo un problema, acercarme a él solos, amén. Pero no siempre comenzamos con ese acercamiento ideal, ¿verdad? Muchas veces nos ponemos en la silla de la víctima, cómo me siento, me doy la terapia con el dolor de la herida, actuamos con susceptibilidad, usamos nuestro propio tribunal y se empeora la situación, amén. Antes de poder ir a persona, pues
lo divulgamos todo, amén, y pues ahí hacemos más grande el problema, la bola de nieve crece mucho más, amén. Entonces, como en ese tiempo muchos quieren arreglar las situaciones pidiendo consejo a alguien que no conoce a Dios, con todo respeto. Es decir, si ellos, dice toda esa lista que dice Pablo en Corintios 6, 1 Corintios 6, habla de los que no heredarán el reino de los cielos, pero ustedes ya han sido lavados, dice ahí, amén. Y como los que no heredan son los que están ustedes dándoles parte. Los que no heredan, dice, en otras palabras, la idea es los que tienen parte y los que no tienen parte. Entonces pedimos consejo a un inconverso, un matrimonio sentado con otras autoridades profesionales en materia. No digo que está mal, cuando primero en la puerta, con madurez, amén, se soluciona ahí los conflictos, cerradas las puertas, en eso hay madurez. En Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu hermano, con tu prójimo, y sigue ahí el texto. Eso dice ahí en la ley de Dios, amén. Pero lo primero es publicar el problema, amén, y no hay solución, amén. Cuando debe haber solución, primero entre dos, amén. Tener la mente de Cristo, de no perder a mi hermano, sino ganar a mi hermano, salvarlo. Yo tengo que menguar, qué difícil es menguar, ¿verdad? Verso 16, ahí vemos, ¿no? Si no escucha, dice ahí, si no te toman contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Según Deuteronomio 19:15 dice que toda decisión se debería tomar como testimonio de dos o tres testigos. Es decir, si no te oye, amén, pero muy pocas veces pasa eso, cuando vas persona a persona con humildad, porque mucho tiene que ver la ley de Cristo, que lo vamos a ver ahorita, con amor, con mansedumbre. ¿Cuál es mi actitud cuando voy ante la persona? No es decir, ¿sabes qué? Mira, el Señor me mostró que debo hablar contigo, por favor dame 5 minutos. ¿Te acuerdas lo que pasó en aquella ocasión? Mira, he venido para que me pidas perdón. No es así la cosa, ¿sí? Es al revés. Creer que yo no tengo la razón, como dice la palabra, amén, y lo dice Pablo, y lo vamos a leer más adelante, amén, como que hacer que yo no soy el que tengo la razón, menguar, amén, y ahorita veámoslo más a profundidad, amén. Entonces ahí, ¿con qué actitud y aptitud vamos a nuestro hermano? Amén. Algunos no oyen, es cierto, porque siempre quieren contiendas, quieren armar líos, se sienten mal cuando no hay un lío, es decir, como que raro, si no hay lío me invento uno. Esos son pues los tóxicos, ¿verdad? Que complican las cosas. Entonces no son parte de la solución, sino del conflicto. Amén. Pero aquí vemos esta solución, amén. Si no te oye, pues ve con testigos. Verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Ese ya es un acercamiento forzoso. Si no hace caso, dilo a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es decir, en esa cultura era romper relaciones, ¿sí? Porque es una persona que siembra, lo que siembra solamente es contienda, hace daño, succiona, drena la paz de Dios y mejor es la distancia. Por eso ahí los piadosos mantenían distancia con los publicanos, amén, porque eran enemigos del sistema judío, ¿no? En el contexto. Acuérdate, mira en los proverbios, como Salomón lo decía, dice, echa fuera al contencioso y cesará la contienda. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. Wow, qué lindos proverbios para que los tomemos en cuenta. Luego hay ese acercamiento final, dice a la iglesia, después de amonestarlo, repréndelos ante la iglesia. Ese era el último paso, pero muchas veces empezamos con el último paso y no con el primer paso, porque somos niños espirituales, no hay madurez, y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en todas las relaciones, amén. Que el Señor nos dé gracia y nos dé sabiduría, amén, para que podamos avanzar siempre en la humildad de Cristo, amén. Entonces, la última opción era una acción dolorosa porque era una amputación, era cortar toda relación, tenlo por gentil y publicano, ¿sí? Y si persisten en pecar, pues están enorgullecidos, pero pues nosotros no tenemos que empezar ahí, perder a nuestro hermano, porque sabes, somos uno con nuestro hermano y estás llamado a preservar esa unidad, porque según la mentalidad apostólica, no te digo la mentalidad religiosa, institucional, porque a veces una iglesia se institucionaliza mucho, hasta parece una organización, hasta la denominación
pesa mucho más que la palabra de Dios. No, la mente apostólica, la mente de Cristo era poder inculcar, amén, amor, mansedumbre, preservar la unidad. Amén, porque la iglesia no es una institución. Mira, ¿qué dice Efesios? Efesios 4, 1 al 3. Leamos rápidamente, por favor. Amén. Que sea de bendición cada palabra, amados hermanos, porque esto comienza siempre, amén, por aquel que comparte. Amén. Efesios 4, 1 dice la palabra: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Está hablando en un contexto de familia. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y sigue ahí el texto. Mira, habla de familia, amén, de preservar la unidad, humildad, mansedumbre, amén, paciencia en amor, amén, la unidad del espíritu, no dice la unidad de la institución o de la denominación, está hablando de un lenguaje de familia, amén, de algo familiar, amén, no como organización, sino como cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre, amén. Le habla aquí el apóstol Pablo a una familia, pero hoy en día, ¿qué pasa? Me llevo mal y me voy a otra iglesia. Oh, me voy porque, bueno, se fue porque se mudó. Lamentablemente, ¿qué pasa? Que estamos enfermos. Uno cree que ya se quitó la responsabilidad de encima, que piensa que por irse a otra iglesia ahora lo catalogan otro local donde se alaba a Dios, y no estoy en contra, ojo, pero cuando se habla de iglesia se habla de un solo cuerpo, amén, una sola familia en Cristo Jesús, que no es me voy acá porque tengo contiendas con mi hermano y me voy a otra iglesia, sigue siendo iglesia, la responsabilidad sigue pesando en tu corazón hasta que soluciones ese conflicto en la madurez de Cristo, amén. Amén. Ok, entonces, aunque se vaya a la China, sigue siendo tu hermano, porque la unión no es un local, un salón, 4 paredes, debes arreglar. Amén. Y no se arregla eso cambiándose de lugar. Amén. Porque debe haber un cambio de mentalidad según el diseño de la iglesia en el espíritu. Amén. Para perder el pleito y mantener la unidad. Qué lindo, ¿verdad? Perder el pleito y ganar a mi hermano. Pero qué triste que nosotros, los mismos ministros, tenemos mucha culpa con lo que pasa en la iglesia. Somos los primeros divisorios, amén, en la forma de hablar, en la forma de predicar. Se divide más a la iglesia que la que se une, y ahí yo me incluyo, amén. Es decir, dañamos el cuerpo de Cristo. Amados, que Dios despierte, amén, lo que es la unidad verdadera del Espíritu en su cuerpo, para estar en acuerdo y no en divisiones. Y no tomar livianamente un asunto. Amén. Un matrimonio que no arregla sus conflictos se quiebra. Igual la iglesia que no resuelve sus conflictos no tiene la capacidad de avanzar, de progresar, de madurar, de impactar el reino de Dios. Al igual que una familia. Todo eso se resuelve con madurez espiritual. Déjame acabar, por favor, con algunos ingredientes para actuar con madurez. ¿Qué dice 1 Corintios 4:21, por favor? Amén. Dice la palabra del Señor: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. Es decir, esto es algo que debemos tener muy en cuenta. Amén. ¿Iré con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Con amor y espíritu de... Así se resuelven los conflictos en la ley de Cristo. Amén. Pero nuevamente lo repetimos, a veces no se soluciona en el marco ideal, sino en el último paso, amputando. Siempre queremos el conflicto, divulgar, el chismerío. ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor? Amén. Queremos buscar la solución afuera y no adentro. ¿Dónde hay personas maduras, capaces? Claro que sí, hay sabios y entendidos entre ustedes. ¿Por qué ustedes quieren resolver conflictos con los incrédulos, con aquellos que no tienen la capacidad moral, como lo aquí estamos viendo en la iglesia de Corinto? Amén. En vez de exhortarnos, de amarnos, pues nos insultamos. Amén. Pero si vamos con el espíritu de amor y mansedumbre,
la actitud y la aptitud, vamos a poder resolver los conflictos. Amén. Amén. Gálatas 6, 1 y 2. Dice la palabra, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad a los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cumplir así la ley de Cristo. El espiritual es el cristiano maduro, amén, que va con amor y con espíritu de mansedumbre, amén, de poder ir con humildad, con mansedumbre, no menguando, es decir, si él tuvo la culpa o ella tuvo la culpa, es decir, yo voy y yo pido perdón. Yo sé que tal vez la otra persona tuvo la culpa, o a veces entra el orgullo y como que nosotros siempre tenemos la razón, pero debemos ir con el amor y la mansedumbre de Cristo, amén. No ir heridos, amén, sino ir realmente humillados en la presencia del Señor, amén, porque la amputación siempre va a ser dolorosa y no escojamos siempre la última opción, amén. No vayamos con susceptibilidades, con inmadurez, amén, buscando la solución donde no la hay. Eso causa división y, ¿sabes? Tomando ese principio de ese pasaje que dijo el Señor, una casa dividida no prospera, es de la misma manera, cuando no hay acuerdo, no vamos a prosperar, no vamos a avanzar, no vamos a madurar, amén. ¿Qué dice Romanos 15:1? Amén. Un poquito de paciencia, por favor, amén. Es importante tocar estos temas. Así que dice ahí 15:1, Romanos, dice la palabra, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Wow. El fuerte soporta las flaquezas de los débiles y no se agrada de sí mismo. Eso hace un maduro, amén. Pero muchos no soportan, ¿sí? Si no quieren que lo soporten, pero no saben soportar. Amor y mansedumbre es la señal de madurez espiritual. Por eso ahí en 1 Corintios 13, cuando Pablo, lo repito, decía, cuando yo era niño, pensaba como niño, pero cuando fui hombre, ahí habla de amor, del trato, de la práctica del amor, que el amor todo lo soporta, todo lo sufre, es paciente, no hace nada indebido, eso es madurez, amén. Y el maduro está enfocado siempre en restaurar y ganar al hermano, no en ganar el pleito, amén. Para la casa siempre va a convenir la unidad. Ahí está la fuerza de la casa, cuando hay unidad, amén. Entonces te das cuenta cuando el Señor decía, ¿de qué espíritu sois? Porque estaban actuando Jacobo y Juan como niños espirituales. Cuando el Señor Jesús les da ahí también el ejemplo de irse a otra aldea. Porque el Señor no vino para perder las almas de los hombres, sino para ganarlas, amén. Entonces cuando usamos las propias leyes, no va el espíritu con nosotros, debemos ir a ganar y a restaurar. El maduro actúa por amor y con amor, amén. Lo que te lleva a tu hermano es el amor y la mansedumbre, no la susceptibilidad, amén. Sabemos que esta carne es susceptible, pero el espíritu es seguro, el espíritu es dispuesto, el espíritu es tranquilo, el espíritu es apacible, inalterable, imperturbable. Es decir, el hombre nuevo, el espíritu, el hombre nuevo, amén, tienes esas características, esas virtudes, ese fruto, amén. Porque si vamos en la carne, pues vamos a ir con la susceptibilidad de Pedro a cortar siempre orejas, amén, y no es la manera. Por eso hay que orar y velar para no entrar en tentación, amén. Entonces debemos ir siempre con amor y mansedumbre, amén, que brille Cristo, no brille mi razón. Por eso que ahí en 1 Corintios 6 vemos cómo la iglesia de Corinto cayó en vergüenza, amén. Hasta ellos no sabían que la iglesia junto con Cristo van a juzgar el mundo, amén. Es decir, no hay ningún sabio entre ustedes, amén. No dijo esta misma frase los papás de Sansón, es decir, no hay en la misma casa alguien que te puedas casar con ella y estás escogiendo ahí entre los filisteos, amén. Y cuando hay pues inmadurez siempre va a haber divisiones, amén. Es decir, aquellos que solamente quieren causar solamente amputación, divisiones, porque no quieren arreglar la situación. Tengamos la capacidad de discernir, amén, para que no caigamos en vergüenza, amén. Entonces, cuando somos maduros, amén, según esta exposición de la palabra, vamos a resolver nuestros conflictos, no siguiendo nuestros sentimientos, sino la ley de Cristo, amén. Y eso es cuando somos maduros. La ley de Cristo es efectiva. Cuando somos maduros nos enfocamos a ganar al hermano y no ganar el pleito. Si estamos desenfocados, reenfoquémonos nuevamente, amén.
porque si no, no vamos a poder resolver los conflictos. Amén. Cuando somos maduros, actuamos movidos por el amor y no por la herida. Pregunta, ¿se puede amar a alguien que te hizo daño? ¿Puedes amar? Sí puedes, claro que sí. Si tienes al Espíritu Santo de Dios, sí puedes, pero no quieres. Amén. No estás dispuesto. Amén. ¿Por qué? Ya tenemos la capacidad, pero no quieres hacerlo. Hay que actuar por amor y con mansedumbre y no por la herida. De esa manera cumplimos la ley de Cristo. El maduro persigue la solución y no tener la razón. Amén. Por eso, ¿de qué vale que tenga yo la razón si no conseguimos solución? Amén. No cuidamos, no estamos para cuidar nuestra reputación, cuidar mi razón, no, sino el testimonio de Cristo, la reputación de la iglesia, el testimonio del Señor Jesús sobre todo. Amén. Porque si no, ¿qué van a decir? Cuando somos maduros, entonces no nos olvidemos que nuestra imagen está ligada a la de Cristo. El testimonio de la iglesia es el testimonio de Cristo, porque es su cuerpo, representamos bien, debemos representar bien a Cristo, somos embajadores del Señor. Entonces debemos entender que la gente de afuera piensa, amén, que como somos nosotros es Cristo, que como somos nosotros es el reino de Dios. Así como te ven, así piensan que es Cristo, así como te ven, así piensan que es la iglesia, que así es Dios. Amén. Por eso, ¿a quién representamos? Amén. ¿Qué estamos haciendo hoy en este tiempo como iglesia? Amén. Entonces apliquemos la ley de Cristo, amén, con nuestro comportamiento, amén, para que sepamos nosotros dirigirnos bien. No busquemos soluciones donde no las hay, como los corintios, es decir, terminamos peor, en vergüenza, descalificados. El mundo no soluciona los problemas de la iglesia. Amén. El problema lo soluciona los principios de Dios. Alguien carnal no va a solucionar un problema espiritual. Si no somos espirituales, mejor es no dar un consejo, porque si no vamos a terminar perturbando a nuestros hermanos. Manda a los ancianos a que puedan dar consejos. No dice eso la Escritura, como le mandaban a Moisés los casos más difíciles. Es decir, a los ancianos, aún dice la palabra, hay un orden en la iglesia. Pero a veces nos creemos tan maduros, pero todavía niños espirituales, que al aconsejar estamos perturbando a nuestros hermanos. Amén. Y eso debemos tener muy en cuenta. Entonces, Dios no te salvó para que te quedes enano, enana espiritualmente, sino para que crezcas a un nivel que puedas discipular y transferir también la vida del reino a otro, porque de acuerdo a tu nivel de madurez te usará también el Espíritu Santo. Amén. Y no se trata de hablar en lenguas. Los corintios hablaban bien en lenguas, pero no se trata de eso, sino se trata de que sepamos llevar bien las relaciones y aplicar y edificar el reino, para aplicar la ley de Cristo y edificar así el reino de Dios. Amén. Los corintios hasta hablaban en lenguas, pero estaban en vergüenza. Entonces revelemos bien a Dios aquí en la tierra, vivir la vida de Dios en la tierra. Amén. Y que distingamos bien. Amén. Y comportémonos bien, como es digno de nuestro llamamiento. Amén. Y pues el que sepa algo, hágase como el que no sabe. Amén. Y quiero terminar con ese pasaje leyéndolo, por favor, rápidamente. 1 Corintios 3, 18. Dice la palabra: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu palabra, Señor. Oh, mi Dios, te pedimos que nos ayudes, Señor amado, mi Dios, a poder aplicar en nuestro diario vivir, Señor, la ley de Cristo. Que podamos actuar en amor y con mansedumbre, Señor amado, soportando, oh, Señor amado, mi Dios, que este tiempo nos ayudes, Padre, a entender que tú no has venido a perder las almas, Señor amado, sino a salvarlas. Y aún, Señor, en nuestro diario vivir, también en nuestras relaciones con nuestros hermanos, Señor, ayúdanos a menguar para que tú crezcas, tú tengas más importancia y nosotros no. Qué mejor es perder, Señor, mi Dios, el pleito, Señor amado, pero ganar a nuestro hermano, Señor. Si debemos humillarnos, Señor, que
tú tengas importancia, Dios, porque Señor nos has llamado a unidad, a preservar la unidad, Dios amado. Te pido que este tiempo, Señor amado, tú toques la vida de muchos corazones, Señor mi Dios, y nos ayudes a comprender esta gran verdad, mi Dios, a preservar la unidad, mi Dios, y no, Señor, tener un espíritu, Señor amado, como es del enemigo que quiere causar pleitos, divisiones y contiendas. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a poder, Señor, resolver los conflictos, cerrada la puerta contigo, Señor amado, que entre nosotros en la iglesia, Señor, hay gente madura, Señor, hay gente capaz, hay gente, Señor, mi Dios, sabia para que pueda tratar, Señor, ciertos temas, mi Dios, que no escojamos, Señor amado, mi Dios, a los incrédulos para resolver los problemas, Señor, de los espirituales, Señor, no, Señor, ayúdanos a, Señor, ser sabios en ese sentido, en el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén. Que Dios te bendiga.